El tema de la oración, y no sé si el día de hoy terminemos, pero vamos a intentar ver un poco más sobre lo que significa la oración. Ya vimos que en Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos y les dice: ustedes no hagan esto, háganlo así. Y el Señor les instruye de qué manera puede enseñarles cada día de su palabra y de qué manera ellos pueden orar a nuestro Dios. Ya dijimos que la oración, uno de los propósitos que busca es relacionarse con Él, a platicar con Él, a hablar con Dios. Su palabra, la palabra de Dios, a través de ella, nosotros podemos conocer su voluntad. A través de la oración nosotros podemos comunicarnos con Él. Y algo que vamos a ver este día, que nos quedamos todavía pendientes, es esta idea que el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice: orar sin cesar. Cuando vemos ahí en la escritura que el Señor nos dice orar sin cesar, muchos malentienden esta idea de qué significa orar sin cesar. Y a través del mensaje vamos a definirlo y aclarar un poco más. No significa que todo el tiempo estemos orando, es decir, que estemos de rodillas, que estemos pidiéndole al Señor constantemente sobre alguna situación. Hablábamos de ello, sobre qué podíamos realmente pedir. Y una de las cosas, creo que está engrandecido. Ahora sí. Una de las cosas que en medio del afán vamos a hacer es orar a Dios, pedirle a Dios y suplicarle a Dios por nuestras necesidades. Solemos solamente a través de la oración utilizar la oración para pedir, pedir, pedir y pedir, pero nos olvidamos de agradecer. Nos olvidamos de depender, de considerar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y una de las cosas que debemos de considerar en la oración, aún en medio del afán, es pedirle al Señor por las necesidades. En Filipenses 4:6 dice: por nada, juntos, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí vemos algo importante, que no solo las oraciones son expresiones y palabras, sino aún más, nos lleva al ruego y aún en medio del ruego agradecerle a Dios por lo que estamos pasando, ¿sí? Normalmente nosotros, si decimos a Dios: Señor, ayúdame, Dios se complace que nosotros oremos a Él. Dios se complace, se agrada que hablemos con Él. Pero la Escritura dice en Filipenses 4:6, un versículo que quizás tú conoces, pero dice: por nada. Ese absoluto de Dios es bien importante considerarlo en nuestras vidas. Por nada. Así como hay por nada, hay por todo, hay siempre, hay nunca. Dios siempre a través de su palabra nos muestra lo absoluto y lo determinante que Él es. Él nos prometió amarnos por siempre y lo va a cumplir. Él prometió salvarnos por siempre y lo va a cumplir. Dice: por nada estéis afanosos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Siempre encontraremos expresiones de Dios en la Biblia de esta manera. Tómate de ahí. Puedes asirte de eso y decir: Señor, tú dijiste en tu palabra esto y tú lo vas a cumplir. Cuando nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús, que es lo que vamos a analizar más adelante, sin duda estamos acercando como si Cristo mismo estuviera pidiendo esas o haciendo esas súplicas. Pero en medio del afán, de la ansiedad, de las circunstancias que estamos pasando, lo que tenemos que hacer es considerar. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios sabe lo que tú pasas, Dios sabe lo que tú sientes, Dios sabe el problema en que estás, Dios sabe la necesidad que tú tienes, Dios sabe las necesidades de tu familia. Sí, sin duda Él las sabe. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que Él se goza es que tú y yo vayamos a Él y conozcamos, hagamos conocer a Dios, aunque ya lo sabe, todas nuestras peticiones. ¿Cómo? Orando y rogando. El ruego es algo más allá de simplemente hablar. El ruego es cuando nosotros delante del Señor nos postramos y le decimos: Señor, no solo hablamos, sino le suplicamos a Dios, le rogamos a Dios. ¿Tú por alguna razón le has tenido que rogar a alguna persona? Yo creo que sí. De alguna manera hemos tenido que rogar o a nuestra esposa, o al esposo, o a los hijos, o a un profesor, o a un jefe de trabajo, o a alguna persona. Por alguna razón hemos tenido que rogarle algo. Mucho más o con mucho mayor razón nosotros deberíamos de rogarle a Dios por aquellas necesidades que tenemos.
No solo hablar con Él, que es un privilegio, que el solo hecho de hablar con Él es maravilloso, sino aún de llegar al punto de rogarle a Dios por aquellas cosas que estamos pasando. Ruega a Dios y Dios en su infinita misericordia te va a escuchar. Dice, con acción de gracias. No solo rogar, no solo orar, no solo pedir, sino aún agradecer. Con acción de gracias anticipadas. ¿Tú a alguna persona le pudieras dar las gracias anticipadas por lo que te va a dar? No, porque no sabes qué te va a dar hasta que lo tienes. Hasta que lo tienes, suponemos que después de que tú recibes algo, dices como respuesta, gracias. No siempre los matrimonios hacen eso. A veces los matrimonios exigen las cosas sin pedir ni por favor ni decir gracias cuando tenemos las cosas. Ojalá y nosotros nos acostumbráramos y tuviéramos en mente esta idea de que tenemos que pedir por favor las cosas. Suplicarle a Dios de alguna manera es rogarle de acuerdo a su voluntad. Y a veces nos quedamos solo en pedir y exigir a Dios sin saber exactamente lo que Él está haciendo. No te dice la Escritura, por nada estéis afanosos. La implicación es que hemos llegado a Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al orar a Dios tenemos que orarlo conscientemente, racionalmente. No nada más acercarnos a Dios pidiendo por pedir o hablar por hablar, sino realmente en base a lo que Él ha prometido nosotros solicitar. Porque si nosotros no solicitamos en base a sus promesas, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Dice aquí también en cuestión del afán, y entonces Pablo quiere decir que inmediatamente recibiremos aquello por lo que oramos. No siempre. Ya decía yo que no siempre. Las oraciones que tardan las respuestas son las que producen angustia en nuestro corazón. Dice la Escritura que la esperanza que demora es tormento del corazón, pero árbol de vida el deseo cumplido. Tú no dejes de hacerlo, tú no dejes de orar. Tú no desmayes en la oración, en seguir orando por ello. No quiere decir eso, pero sí tiene que ver con Filipenses 4:7. 4, 6 y 7 son dos textos que tenemos que tener en mente. El 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7 dice, y la paz de Dios, y la paz que invade, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En eso sí está garantizado que si vamos a Él, podemos ser guardados. En nuestras mentes y en nuestro espíritu. Dios va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nosotros no podemos evitar que nos asalten. ¿Puedes evitar que? ¿Quién de ustedes ha sido asaltado? Y somos cristianos. ¿Qué? ¿Dios se descuidó? ¿No cuidó de nosotros? Recuerdo cuando hace algunos años el abuelo se cayó de la azotea de 2 pisos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Alguna hermana una vez dijo, es que no se mató el abuelo porque algún ángel lo guardó. Y yo dije, pues otro lo aventó porque por eso se cayó. La realidad es que Dios siempre va a guardarnos y todo lo que permita en nuestras vidas no siempre será que no nos pase nada. A veces nosotros pensamos que por ser hijos de Dios no tienen que por qué haber problemas, no vamos a chocar, no nos van a robar, no vamos a pasar desempleo, no vamos a pasar problemas. Si te dijeron eso, no es por ahí. Muchos de nosotros vamos a pasar N situaciones. Acuérdate del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo nos habla de su currícula, habla de 2 maneras. Una, de todo lo que Dios había permitido en tribulaciones, hambres, persecuciones, azotes. Y si la Escritura dice en el Antiguo Testamento, en los Salmos, que no he visto desamparado, justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, entonces parece que la Escritura se contradice. Sabes que no es por ahí. Hay promesas que Dios hizo específicamente para hombres específicamente, pero a nosotros en la gracia, Dios lo que ha prometido aquí es guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo que tú sí puedes. Alguna vez se me acercó la otra vez, hace algunos días se me acercaba una persona y me dice, estoy pensando cosas muy feas. Ve al Señor y el Señor va a guardar tus pensamientos. Nosotros no podemos controlar las pesadillas y los sueños que no están bajo nuestro control porque están en nuestro subconsciente.
Nosotros quisiéramos tener control y despertamos y estamos angustiados y sudamos, transpiramos y soñamos cosas horribles. ¿No han soñado cosas feas? ¿Has soñado en la muerte? ¿Has soñado cosas bonitas? Bueno, esas sí quiero soñar. Las feas, no. Se murió mi mujer, no, eso no lo quiero soñar. Se murió mi suegra, eso sí me gustaría estarlo soñando cada rato. No, por favor. La realidad es que nuestros pensamientos y la paz de Dios, la paz que nosotros recibimos cuando creímos en Él, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Dios derramó toda su paz a través del Espíritu en nuestro corazón. Así es que cuando tú le pides a Dios que traiga paz a tu corazón, no estás pidiendo bien. Eso es lo que estamos tratando de compartir todos estos mensajes. Saber solicitar, pedir, rogar a Dios a través de la oración. Porque a veces nosotros hacemos peticiones que nada que ver, que ya las tenemos. Estamos pidiéndole a cosas a Dios que ya tenemos. Señor, trae paz a mi corazón. Señor, trae paciencia a mi corazón. Y Dios permite pruebas en tu vida y dices, no, Señor, ya no permitas más. Por fin, ¿quieres paz o no? ¿Quieres ejercitarte en la paz? ¿Quieres ejercitarte en la paciencia? Dios, según Santiago capítulo 1, versículo 3, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios necesita probar nuestra fe. Y al probar Dios nuestra fe, no está viendo si la estamos haciendo, si la estamos pasando y si la llevamos bien. Al probar Dios nuestra fe, lo que está haciendo es fortalecernos para confiar en Él. Escucha esto. Dios permitirá pruebas en tu vida con el propósito, no para ver si estás bien, porque Él sabe cómo estás, pero tú y yo a veces no sabemos en realidad cómo estamos. Entonces tenemos que pasar por pruebas para ver si estamos confiando, como dice la Escritura, para ver si andáis en la fe. Probarnos para ver si andamos en la fe. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la clave, es enfocarnos en Él y no en el problema. Esto es el asunto. Hermanos, cuando nosotros estemos pasando por pruebas, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Él, no en el problema. Porque el problema nos va a consumir, nos va a angustiar, nos va a afanar, nos va a hacer pedazos. Pero cuando confiamos en medio del problema en Él, nos enfocamos en Él, el problema lo vamos a ver diferente. Y el asunto es que todos, por alguna razón no justificable, nos desenfocamos y ponemos toda nuestra atención en el problema. Y es tiempo que tú y yo aprendamos a confiar en aquel que es poderoso, que es fiel y que ha prometido cosas que va a cumplir. ¿Por qué parece que Dios no cumple las cosas? Parece que Dios no las cumple porque tú no crees, porque tú no lo dejas, no porque Él no quiera, no porque Él no pueda. Él puede hacerlo, pero nunca va a ir sobre de ti. Siempre va a querer que tú le creas para que pueda obrar. No porque se limite su poder, sino porque tú mismo le dices detente. ¿No es cierto que cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, le decimos, Señor, ya no permitas tantas cosas en mí? Algunas hermanas dicen, siéntete privilegiado cuando Dios ponga sus ojos en ti y trate contigo. Y algunas otras dicen, pero ya que volteé para otro lado porque ya la trae contra mí. No tengo empleo, tengo problemas con mi marido, mi gasto no me alcanza, no vendo nada, estoy pasando situaciones así. ¿Sabes qué? Cuando tú estás así es porque estás enfocado en el problema, no estás enfocado en Él. Y tenemos que enfocarnos. Todo esto que dice la Escritura la clave es enfocarnos en Él y no en los problemas. Acuérdate cuando Pedro, en este caso Dios le dice, estaba Jesús caminando sobre las aguas y sus discípulos decían, es un fantasma, ¿te acuerdas? Y le dice, ¿quién eres? Y Jesús dice, yo soy. Algún tiempo yo pensé que ese yo soy es el yo soy del Antiguo Testamento, pero no hay todos los indicios en el original que ese yo soy es ese yo soy. Pero dijo, yo soy. Y finalmente pudiera ser Cristo mismo, Dios mismo a través de Cristo, diciendo yo soy. El caso es que Pedro empieza a caminar, a hacer algo
increíble, hacer algo sobrenatural, caminar sobre las aguas. Pero en el momento que él se enfoca en lo que está haciendo, no en lo que Dios está haciendo, no en quién le dijo que viniera a él, sino en lo que está pasando, en ese momento se empieza a hundir. Y así somos tú y yo. En el momento que ponemos nuestros ojos en los problemas, nos empezamos a hundir más, en lugar de salir más, o en lugar de salir. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados, porque estamos enfocados solo en que no hay solución, no tiene respuesta, Dios me ha abandonado, no es posible, yo que le creo a Dios, yo que confío en Dios. Realmente no le confiamos a Dios, porque si nosotros confiáramos en lo que Dios dice, otra cosa sería. ¿Cómo es que viene esa paz a nuestras vidas? ¿Cómo es que dejamos de estar afanados? Pablo, el apóstol Pablo, responde esto a través de Jesucristo, a través de lo que dice en su palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 y 2. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alarde de retoria o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber otra cosa, sino a Jesucristo y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Deberíamos de estar enfocados en la obra completa de Jesucristo, no en los problemas. La respuesta es esa. La respuesta es cómo viene esa paz, cómo es que podemos estar tranquilos, cómo es que podemos descansar, es estar enfocados en el Señor. Porque hay hermanos o personas creyentes en Cristo Jesús que conocen el mensaje y facilito se apartan, facilito caen en el pecado, porque se desenfocan de Dios. Yo he conocido personas que dicen, yo conozco el mensaje, comparto el mensaje, y en una se desenfocan del Señor. Tú y yo estamos expuestos a eso si no estamos conscientes de la obra completa de Jesucristo. No necesitamos estar haciendo lo que el mundo hace, ni pasando las cosas. ¿Cómo es que viene esa paz? A través de Jesucristo crucificado y de nuestra crucifixión con Él. Hemos sido crucificados ya con Él, hemos muerto con Él. Ese viejo hombre nos va a engañar a pensar cosas que nosotros decimos, sí vamos a poder, tenemos que poder. Cuando el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 12, desde el versículo 8 en adelante dice, bástate mi gracia. Para que tú puedas sobreponer lo que estás pasando, necesitas confiar, estar asido de Él, no cesar, no desmayar. Cuando el Señor Jesucristo oraba por sus apóstoles, Él oraba no porque los quitara del mundo, sino porque los guardara del mal. Y tú y yo necesitamos estar guardados por Él. El Señor Jesucristo es suficiente para sobreponernos en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Por muy grave, por muy fuerte, pero si no te enfocas en Él, ¿dónde hay esperanza? Cuando una persona muere y no muere confiado en Cristo o sus familiares no saben si hizo una decisión, solo Dios sabe. Pero cuando alguien muere y nosotros sabemos que esa persona ha muerto en Cristo, nosotros estamos confiados que le vamos a volver a ver. Sabemos que le vamos a volver a ver porque a través de la obra completa de Jesucristo hemos confiado. De hecho, de una manera más sencilla, en Filipenses 4, 6 y 7, es un cuadro de la vida de oración de un cristiano crucificado juntamente con Cristo, rogando a Dios, dependiendo de Él y pidiendo solo lo que Él nos lleva a pedir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz solo está cuando perseveramos en Él. Vayan conmigo a Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Ahí en su Biblia, por favor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos al 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice, nosotros a veces utilizamos este pasaje, pero no hemos entendido que lo que hay que hacer es perseverar.
Fíjate lo que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El punto de todo es perseverar confiando, no cesar de confiar. Cuando la Escritura nos dice orar sin cesar, nos dice: no dejes de confiar, no dejes de pedir, no dejes de estar confiando, persevera en la confianza. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Yo puedo pedirle paz a Dios? Ya la tengo. Entonces lo que tengo que pedirle al Señor es: Señor, llévame a vivir y a descansar en esa paz que tú me has dado. Ya la tengo. No tengo que pedirle algo que ya tengo. Es como pedirle la salvación: Señor, trae salvación a mi vida, cuando ya la tengo. Hay cosas absolutas de Dios que ya tenemos. Dice el versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, el versículo 4, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En dónde está la fortaleza? En Él, en Jehová. ¿Por qué viene la fortaleza? Porque hemos confiado en Él. Dice la Escritura en otro pasaje: el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi descanso es Él. Mi confianza es Él, porque confío lo que está haciendo en mi vida. Así es que tú y yo lo que tenemos que hacer en medio de los problemas y a través de la oración es confiarle a Dios nuestras necesidades. ¿Quién conoce perfectamente lo que tú sientes, lo que piensas, lo que sabes, lo que has hecho ayer, anteayer, lo que hiciste la semana pasada y que nadie más lo supo, ni tu esposa ni tu esposo lo supieron? ¿Quién lo sabe? Dios. Dice el Salmo 139: aún no está la palabra en mi boca y tú lo sabes todo. Entonces tenemos un Dios que es omnisciente, sabe todo. ¿No te gusta a ti que tus hijos vayan y hablen contigo y te confíen sus problemas? ¿Sabes por qué a veces, muchas ocasiones, nuestros hijos no van y nos confían sus problemas? Porque lo primero que hacemos es regañarlos, aconsejarles, reprenderles, decirles que están mal, que no hicieron bien, en lugar de solo escuchar. Cuando tú y yo vamos como hijos a nuestro Padre Celestial, lo primero que hace nuestro Padre es agarrarnos a bibliazos. A ver, Lili, ¿por qué hiciste esto? ¿No está bien? ¿No deberías de hacer esto? ¿Sabes qué hace ese Padre Celestial en que nosotros podemos decirle: Abba Padre? Nos toma con nuestros brazos, nos acoge hacia sí mismo y nos consuela. Solo el hecho de acercarnos a Él es ejercitarnos en la paz, es descansar en eso. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. ¿Quieres ser un hombre fortalecido del Señor? Confía al Señor tu vida. Un hombre fortalecido del Señor no es el hombre que esté lleno de conocimiento, es el hombre que le confía a Dios su vida, que descansa en Jehová, en Jesucristo, en la obra completa, descansa su vida. Esa paz realmente viene, él va al Señor para cualquier asunto. No importa cuán pequeño sea, aunque el Señor de antemano ya conoce tu petición. No que tan grande o tan pequeño sea tu problema, Dios se goza con que tú vayas. No, ¿cómo voy a molestar con este problema al Señor? Es algo muy sencillo. Ve y hazlo. Pregúntale al Señor. Depende de Dios. Dios, a través de la obra de Jesucristo, nos está enseñando a ser dependientes de Él, no independientes de Dios. Ya no necesito de la iglesia, ya no necesito de la comunión de los santos, ya no necesito, pues ya no voy a la iglesia. No es por ahí. Dios te va a dar algo, escucha bien esto, no para que te alejes de Él. Si el Señor te da un trabajo y ya no puedes venir, no es por ahí, aunque ganes muy bien. Escucha lo que estoy diciendo. Algunos dicen: yo ya me dio un trabajo y ya no voy a poder venir los domingos ni ir a estudiar su palabra. Algo no está funcionando. Dios jamás te va a dar algo que te aparte de Él. Lo que Él te dé va a ser para acercarte a Él. Y muchas personas, como ya tienen dinero, ya tienen trabajo, ya no tienen necesidad, ya no vienen. Entonces lo que hay que orar al Señor es porque te corran del trabajo. Yo estoy orando por ahí uno que otro para que lo corran del trabajo. Ya oré por una y ya se me hizo. Ya tuve respuesta.
¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que el dinero es lo más importante, que el desarrollarnos profesionalmente es lo más importante. Eso, cuando tú llegues a la presencia del Señor, no te va a decir, a ver, Fanny, ¿cuántos títulos traes? ¿Cuántas casas compraste? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Imagínate que el Señor Jesús nos dijera eso. Dice que todas nuestras obras van a ser puestas por fuego. ¿Y sabes qué va a pasar con todo eso que tú te desgastaste tanto, te desvelaste tanto? Se va a quemar. Porque lo que únicamente agrada al Señor es que tú le creas. Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Está bien que estudies, qué bueno. Está bien que te prepares, qué bueno. Pero que tu mente y tu objetivo sea compartir de Él, hablar de Él. ¿Tú crees que en nuestro gobierno no necesitamos personas cristianas que les compartan a esas personas que necesitan de Jesucristo? ¿Para qué estudio si de todos modos nunca voy a llegar? Pues así menos. Dios va a usar a una u otra persona, ha usado a personas. Conocemos en la India a un hermano que se llama Julius. Él, tampoco le entiendo al hermano aquel. Y él es un alto rango importante o cargo importante dentro del gobierno. ¿Sabes qué Dios le ha usado? Para beneficio de la sociedad y sobre todo de los creyentes. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de ti. Ok, no tengo preparación, no pude estudiar. Donde tú quieras compartir, el Señor te va a utilizar. Donde tú quieras, donde esté dispuesto tu corazón a compartir. Yo he conocido personas que quisieran salir y no pueden. Por alguna razón Dios les lleva a gente para que les comparte del Evangelio. Si tu objetivo de lo que haces es un medio para compartir de Él, Dios te va a bendecir, Dios lo va a usar. Y Dios puede usarlo de acuerdo a su voluntad. Acércate a Él y dile cualquier cosa que tú necesites. Es que este problema es muy pequeño, no creo que se ocupe en mí. Sabes que Dios te ama y Dios se goza, que aún por cosas pequeñas y absurdas que pudieran parecer, Dios se goza que tú vayas y platiques con Él. Porque eso es depender de Él. Eso es ir a Él para saber lo que Él piensa. Y es cuando nosotros tenemos provecho. Entonces, ¿por qué ir a Él? Porque nuestro Padre Celestial quiere que nosotros vengamos a Él, tanto en cosas pequeñas como en cosas grandes. Dios disfruta, así como tú con tus hijos disfrutas que vengan los domingos a casa a comer, tú que ya eres mayor, o tú que cuando tus hijos son jóvenes, en lugar de preferir irse a una fiesta, quieran comer en casa y compartir con papá y mamá. ¿Es malo que salgan? No, no es malo. No estoy diciendo que sea tan perverso y tan malo. Pero ¿te gusta que tus hijos se acerquen a ti? Papá, ¿me puedes dar un consejo? ¿Cuántos hijos realmente se acercan a sus padres y les dicen, papá, tengo un problema, estoy enamorado? Menos en eso, ¿no? Me gusta tal chica. ¿Por qué no te lo dicen? Porque lo primero que les vas a decir, ¿es creyente? No, papá, olvídalo. Ya con eso te mataron y ya no te van a decir lo demás. ¿Por qué nuestros hijos no tienen esa confianza plena? Porque nosotros mismos cerramos esa confianza con ellos. Así como tú quieres acercarte con tu padre y Dios quiere que tú te acerques con Él, también los hijos deberían de acercarse con nosotros. Al punto que Pablo hace aquí es que si Él da o no da, nosotros debemos continuar orando y su paz guardará nuestras mentes. Venga o no venga la respuesta, yo voy a perseverar sin cesar, orar a mi Dios y no voy a descansar. Ahora, si es un no, no insistas. Si es no, no insistas, porque tú estás como los hijos cuando piden permisos para ir a algún lugar. Ponen su carita triste, ¿no es cierto? Y tratan de convencerte. ¿Y sabes por qué hacen eso los hijos? Porque tú ya los has dejado. Tú les dices que no, y de repente ellos insisten, y tú finalmente dices, está bien, ve. Como ya lo hiciste, ya saben que si perseveran, entonces va a haber una respuesta. Hay cosas que nosotros deberíamos de perseverar de esa manera con el Señor, pero hay cosas que no. Pablo dice, he orado 3 veces a Dios, he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, y me ha dicho, no. No dice no, ha dicho,
y bástate mi gracia. La respuesta, la visión sobre la respuesta que Dios nos da no es solo no. Ha dicho, no lo necesito, no me conviene. Así Dios quiso, en lugar de decir no. Dios siempre tiene una explicación a una respuesta, a una petición que nosotros hagamos. El punto es que no la queremos observar, no la queremos ver. Dios dice, no es el momento. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado algo y hemos insistido al Señor por eso que necesitamos o porque creemos que lo necesitamos? Y Dios nos dice no. Y nosotros seguimos, como los jóvenes cuando quieren pedir permiso. No es no. ¿Y sí? ¿Es? ¿Y no? Lo que pasa es que nosotros deberíamos entonces analizar nuestras respuestas para ser contundentes y determinantes y permanentes en lo que decimos. Piensa bien si vas a decirle que no, para que te mantengas en el no. Y si te equivocaste en decir que no, reconócelo delante de ellos. Dile, está bien, te dije que no, pero me equivoqué. Puedes ir. O te dije que sí, pero me equivoqué. No debiste de ir. Y no le eches la culpa a él. Es que tanto me rogaste y tanto me dijiste, pues te tuve que decir que sí. No, los hijos cuando quieren permisos empiezan a lavar los trastes, a limpiar la casa, a tender su cama, a hacer lo que nunca hacen. Bueno, está bien si haces todo el quehacer. No comercies con tus hijos. Imagínate que Dios hiciera eso con nosotros. Está bien, te voy a responder siempre y cuando ofrendes tanto, no faltes, te memorices el Salmo 119, todo completito. Imagínate que Dios nos estuviera diciendo eso. ¿Dios hace eso? Dios en su misericordia nos puede dar porque sí sabe lo que necesitamos. Hay cosas que nosotros estamos dando y que al contrario de beneficiar les puede estar haciendo mucho daño. Déjenme añadir este pensamiento de este hombre, de 7 versículos más bien, que dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Qué dice en Colosenses 4:2? Continúa en oración. Ustedes pueden anotarlos y pueden verlos. ¿Qué dice Efesios 6:18? Orando siempre. ¿Qué dice Romanos 12:12? Entregados a la oración. Eso es lo que dice la palabra. Hechos 6:4. Dediquemos continuamente a orar. Hay que orar constantemente. ¿Qué dice Lucas 18:1? Debemos orar siempre. ¿Y qué dice Salmos 55, 16 y 17? Todo tiempo. Así es que cuando decimos algunos de nosotros, ¿ya para qué orar? Si ya Dios lo sabe todo. No, Dios quiere que tú ores todo el tiempo, siempre, sin cesar, entregados, dedicados a la oración. Debemos orar siempre, en todo tiempo. La oración en momentos importantes de nuestra vida de decisiones, no dejes de hacerla. No dejes de orar, no ceses de orar. Dios en su infinito plan perfecto quiere y se goza. Orar continuamente, orar en todo tiempo, orar en la mañana, mediodía, en la noche. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que vamos a hacer que seamos como monjes todo el día metidos en el convento? No, algunos nos dicen ya que somos padrecitos, que son monjas, ya pareces monja todo el día con tu Biblia, en tu iglesia. No se refiere a eso. En tu corazón tú puedes estar haciendo algo. La mujer tiene una capacidad extraordinaria que yo todavía no entiendo, ni quiero entender porque ya entendí que no hay que entender, solamente creer. Pero una mujer puede estar planchando, no oreja, bueno también, puede estar planchando, viendo televisión, hablando por el celular, revisando tareas y haciendo de comer. 2 mujeres pueden estar hablando al mismo tiempo y lo extraordinario y sobrenatural de este planeta es que se entienden. ¿No? Pueden hablar a la vez y se entienden. Los hombres no. O somos tan limitados o tan sonsos que uno por uno, en orden. Por eso Pablo le dice a las mujeres ahí en Corintio, en orden, uno por uno, cuando en cuestión de los dones. Sin embargo, nosotros podemos orar a nuestro Dios y Dios puede escucharnos a la vez a todos nosotros. Cuando oramos nosotros en orden en esta iglesia, uno ora y nosotros estamos con Él en oración. Hay iglesias que todos a la vez gritan.
Hay que orarle a Dios. Dios puede hacerlo, puede escucharlo, sí, pero no hay orden. Es por eso que oramos uno solo y los demás seguimos con Él en oración. Porque hay orden. Dios es un Dios de orden. Estamos en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, en la misma idea. No se trata de meternos a un convento. Meditemos seriamente en este aspecto, al respecto. Existe la posibilidad de que no sepamos a ciencia cierta qué realmente significa o define la oración. A veces no sabemos con exactitud cómo orar, ni qué significa. Vamos a tratar de ver algunas ideas en este sentido. Veamos Romanos 8:26, otro pasaje significante de la Escritura en cuanto al tema de la oración. Romanos 8:26 dice, a ver juntos, 1, 2, 3. Eso es algo maravilloso. Es decir, si yo pidiera solo lo que me conviene, no sabría qué pedir. Por eso Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo pide por nosotros. Imagínense el Espíritu Santo allá arriba o aquí dentro pidiéndole al Padre. Señor, te pido por un Mustang amarillo. Y el Espíritu Santo le hace, no le hagas caso, Señor, no lo necesita. ¿Me conviene? ¿Para qué me sirve? Tengo que pagar más tenencia, más impuestos, más gasolina, no tengo dónde guardarlo, le van a robar las llantas. Cuando mi esposo y yo escuchamos que en Europa está nevando, le digo, mi amor, gracias a Dios que no fuimos, mira, está nevando. Se hundió un barco, gracias a Dios que no íbamos en ese crucero. ¿Te das cuenta cómo Dios nos guarda de no ir a esos lugares? El enfoque es diferente. Cuando tú pasas problemas, en lugar de ver las cosas, y no se trata de pensar positivamente, sino de que mis pensamientos estén guardados en Él. Veo como Él ve. El Señor en la cruz diciendo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Así el Espíritu Santo ora por nosotros. No le hagas caso, Señor, no le des eso porque le va a hacer daño. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo lo que hace es pedir cosas que nosotros necesitamos y nosotros no sabemos. El Señor Jesús nos dio ejemplo de cómo orar en Getsemaní, cuando oró con sus discípulos. En varias ocasiones Él oraba. Cuando Lázaro resucita, Él ora al Padre. Todo el tiempo en dependencia del Padre, jamás actuando por sí mismo. Todos los milagros que hizo Cristo, todos, sin excepción, que pudiéramos contarles y yo pudiera decirles, estos son los milagros de Cristo, ¿sí hay forma de saberlo? Todos los hizo en dependencia del Padre. Ninguno de propia iniciativa, sin consultar, sin depender al Padre. Todo era dependiente del Padre. Imagínate entonces, cuando nosotros oremos a Dios, las oraciones que nosotros pudiéramos hacer sean como si Cristo mismo las pidiera. ¿Pediría lo que tú pides? ¿Cristo pediría lo que tú pides sabiendo que ese Padre Celestial lo protege, lo cuide, lo sustenta de antemano? Señor, cuando Él oró en Getsemaní y dijo que pasara pronto esa copa, es porque iba a romper su comunión con el Padre. Él tenía la angustia de romper su comunión con el Padre porque en ese momento Dios iba a descargar toda su ira sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros curados. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, ¿cómo estamos? Cuando estamos en comunión con Dios, ¿cómo estás? Tranquilo, ¿no? En paz, contento. ¿Y cuán rápido la rompemos? ¿Qué tan rápido? Lárgate de aquí, ya te dije que no te voy a dar permiso. O sea, luego, no hay posibilidad. Y esto es para despertar a algunos también. Le decimos que no, pero ya estamos enojados, ya estamos peleando. ¿Y dónde está la comunión? Dice la Escritura, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, nosotros fácilmente rompemos nuestra comunión con Dios. Y no nos importa. Y podemos estar un día, una semana, 10 días, un mes, como David 9 meses guardando nuestro pecado, pero tarde o temprano, por el pecado,
en su infinita misericordia Dios nos va a confrontar y nos va a mostrar que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y a veces hacemos caso omiso a esto y seguimos sin comunión con el Padre, haciendo las actividades religiosamente como todos, pero no tenemos comunión con el Padre. Si estás enojado con tu marido, no estás en comunión con Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15 en adelante. No estás en comunión con Dios. Si estás enojado con tus hijos, con algún hermano en la sangre, con algún hermano carnal, fíjate que hice la diferencia, hermano en la sangre y hermano en la carne. Porque hay hermanos que son carnales y que nada más viven en eso, comportándose de acuerdo a sus actitudes, a las obras de la carne. Entonces, si tú dices que estás en comunión y no estás en comunión, le hacemos a él mentiroso. Por eso, mis hermanos, nuestra vida la vemos tan pobre y pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones, porque no estamos en comunión con Él, no apreciamos la comunión con Dios. Y deberíamos de apreciar la obra de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, fue con el propósito de restaurarnos, sí perdonarnos, sí justificarnos, pero de restablecer o de tener una comunión con el Padre. Y fácilmente la rompemos, fácilmente. Vayamos a Primera de Juan, vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, dice, vamos a leer desde el 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, está hablando a creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna, la vida de Él, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Dice, Él nos oye. El punto de las peticiones tiene que ser conforme a su voluntad, como si Cristo mismo las pidiera. Piensa cada vez que tú vayas a pedir algo, ¿esto lo pediría Cristo al Padre? Bueno, si estás en angustia, obviamente pediría que Dios lo confortara. Pero hay tantas cosas que nosotros estamos invirtiendo tiempo en orar que Cristo mismo no las pediría. Es Cristo mismo solicitándole al Padre su voluntad. Dice la Escritura que pidamos todo lo que queramos y será hecho, ¿no es cierto? El punto de todo es que no pedimos conforme a su voluntad, pedimos para gastar. Dice Santiago 4 que pedimos mal, no tenéis por qué pedís y pedís mal. Ya habíamos visto eso. Una de las razones por las cuales no tenemos respuesta es porque no pedimos. Pide. Cuando estábamos en la sierra, en alguna ocasión, como en todas las iglesias, cuando hay comida se acerca el pueblo. Cuando hay comida viene toda la iglesia, ¿no? Y estaban dos niños y nos dieron arroz con leche. El arroz con leche no es en lo personal algo que a mí me guste mucho y me lo como. Si tiene pasas, nueces y leche Carnation, y si tiene leche evaporada, me lo como. Ahí te lo dan con pura agua y 1 litro de leche para 20 litros. ¿Oh? Entonces estaba un niño parado y viéndonos a nosotros que nos servían nuestro arroz con leche, porque es lo que con tanto amor nos comparten. Y un bolillo, si bien nos va, o un de dulce, un poco duro, y eso es nuestro desayuno. Y los hermanos que van eso lo hacen. Bueno, resulta que estaban esos dos niños parados observándonos. Y le digo, ¿quieres mi arroz? Y dice, sí. ¿Y sabes qué me bendijo mucho de esos dos niños? Obviamente no eran de la iglesia, y los mismos de la iglesia saben que cuando hay comida, el pueblo, los niños pobres, vienen a comer a la iglesia. Le di mi arroz. Y al otro niño que estaba con él le dieron un bolillo. Entonces entre los dos estaban comiéndose el bolillo y el arroz.
Agarraba el arroz uno, le daba su tomada, le mordía el bolillo el otro, se lo pasaba. Les dije, ¿no les han dado? Dice, no. Entonces, como soy el pastor influyente, llamé al arrocero y le dije, ven, ¿me puedes dar otros 2? Sí, ¿cómo no, pastor? Ya me dieron 2, esperé que se fuera y les dije, tengan. Y yo les dije, ¿y por qué no piden? Dices que no nos dan. Digo, pidan. Obviamente, muchos de nosotros no pedimos, no tenemos. No tenemos por qué no pedimos a Dios. Y deberíamos de buscar a nuestro Dios dependiendo de Él y decirle, Señor, te necesito. No, ¿qué va a decir Dios de mí? Oye, si Él conoce tu corazón y lo que has hecho, confiadamente acércate a Él y pídele. Pídele. Si no te lo da, gracias. Y si te lo da, gracias. Muchos no tenemos por qué no pedimos. Y otros pedimos mal. ¿No? Pedimos mal. Un Mustang amarillo. No lo necesitas. ¿Necesitas una motocicleta, Lupita? No la necesitas. ¿Necesitas un departamento donde vivir en México, Alex y Lulú? Pidan. Pidan. Pero pidan no dudando, pidan creyendo. ¿Se acuerdan de Rosita, de Rode? No de Rosita González ni de Rosita García, de Rode, que estaba en la iglesia reunida orando por Pedro porque estaba en la cárcel. ¿Sí? Ese Pedrito yo creo ya le iban a dar calendario en la cárcel, pero estaba en la cárcel, de repente Dios en su infinita misericordia lo saca, va un ángel y lo saca. Llega Pedro corriendo a la puerta y toca, y Rosita, que es Rode, dice, ¿quién? Dice, yo, Pedro. Algo así dice, ¿no? Y ella, en lugar de abrirle, se mete corriendo. ¿Qué es que está Pedro? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? No nos da muchos detalles. ¿Cómo era su petición de la iglesia hacia Dios por Pedro? Pero podemos deducir varias cosas o presuponer varias cosas. La iglesia estaba orando porque Pedro saliera. No lo dice, pero puede ser. Si el pastor Martín René estuviera en la cárcel, ¿qué harían ustedes? ¿Dejarlo ahí? Al fin me deshice de él. Si el pastor Martín René estuviera en la cárcel, ¿qué harían por él? A ver, quiero saberlo desde ahora. Ya para no esperanzarme a nada allá adentro. Que el Señor me... Pedirían eso, ¿no? Sácalo, Señor. Pero no con los pies por delante. Sácalo, Señor. Que salga pronto. Pero ¿por qué no pedirían por bienestar? ¿Saben qué me iban a poner a hacer? A clavar un hoyo, a picar un hoyo, a escarbar un hoyo con pala y pico, y lo primero que iban a hacer era quitarme mis zapatos y mi ropa. ¿No es cierto? Luis, ¿no es cierto lo primero que hacen? Y a dejarme, con todo respeto, encuerado. Porque eso hacen, ¿sí o no, Luis? Y ahí los ponen a trabajar. Y les dan los zapatos de ellos, ya te imaginarás, y les dicen, póntelos. Sus zapatos y su ropa maloliente, le dicen, póntelos. Si la iglesia de Hechos, cuando Pedro está orando, cuando están orando por Pedro, en este pasaje de Rosita, estaba orando porque saliera, bueno, Dios lo sacó, pero ¿por qué no le creían que estaba ahí? Si la iglesia estaba orando que Dios lo fortaleciera, que Dios lo confortara, que Dios supliera sus necesidades, que estuviera bien, que Él confiara, fíjate qué diferente. No nos dice el pasaje exactamente qué estaban pidiendo. Pero cuando tenemos una respuesta y la tenemos enfrente, no la creemos. No la creemos. No puedo creerlo. Pues entonces no ores. Por eso no tienes respuesta, porque muchas ya las tienes enfrente y dices, no puedo creerlo. Los jóvenes piden por una novia y cuando la tienen enfrente dicen, no, esa no me gusta. Así no la pedí. La pedí 2 centímetros más arriba. Cumple todo menos esos 2 centímetros. Tan absurdos somos en ese sentido. Dios nos da una respuesta en su soberana voluntad, nos dice lo que ya quiere de nosotros y decimos no.
Así no es lo que yo le pedí. Muchos jóvenes solteros están solteros, en algunos casos porque Dios así ha decidido dejarlos solteros. Uno que otro por ahí, uno que otro por acá, sin decir muchos detalles. Pero muchos están solicitando, están poniendo sus requisitos de cómo debe ser la esposa o el esposo que ellos quieren. Que sea así, que tenga ojos claros, que tenga mucho dinero, que tenga un carro, que tenga tierritas, y X cosas, ¿no? ¿Por qué no los jóvenes dicen, ofrezco sujetar, por ejemplo las chicas, ofrezco sujetarme al hombre que Dios tiene para mí, amarlo y respetarlo, obedecerlo en todo lo que Él me diga? Yo te aseguro que encontrarías marido luego. El punto es que pedimos mal. Hay que acercarnos a nuestro Padre Celestial y pedir. Dice aquí en 1 de Juan 5, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces el punto de la petición tiene que ser de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y vengan a conocimiento de Dios. Pide por eso. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pide por eso. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? ¿Cómo significa eso? Eso Dios te va a revelar. La voluntad de Dios es que conozcas perfectamente a ese Dios. Muchos de nosotros pedimos y pedimos mal. Unos no piden y otros pedimos mal. Cuando pidas bien, entonces vas a pedir conforme a la voluntad, como si Cristo mismo estuviera pidiendo. Yo he pedido por la salvación de mi familia. He pedido por la salvación de un hermano que está muy, muy grave. Y yo te pido que ores por él. ¿Sabes qué te pido? Que el Espíritu Santo lo convenza de la necesidad que tiene de Dios. Él se llama José, se llama Pepe. José Santos Ramírez Espinosa. Ora por él. El martes le van a hacer un cambio de catéter. Él está en fase terminal y lo están hemodializando 3 veces por semana. Vive en Veracruz. Hablé por teléfono con él, me quebró el corazón. Le empecé a compartir, porque le he compartido muchas veces del Evangelio. E inmediatamente lo que hace es meter su religión y decir, mira, vino el Padre a verme. Entonces yo le decía, tengo que ser muy sabio, ¿cómo decirle? Él está muy grave. Y le digo, mira, Cristo murió por ti en la cruz. Otra vez, después de 20, 30, no sé cuántas veces le he compartido del Evangelio. Y no quiere. Él inmediatamente mete lo que él cree. Yo he dicho, Señor, tú sabes, corazón. Tú eres el único que sabe y tiene misericordia del que tiene misericordia. Tú sabes lo que va a pasar. ¿Sabes cuál es su anhelo, su gran deseo? Venir a México y comer barbacoa con todos sus hermanos. Lo que hacíamos de niños. Cada domingo comíamos barbacoa ahí cerca de Topacio por la Merced. Cada domingo invariablemente hacíamos eso. Él dice, ¿sabes qué, Martín? Tengo un sueño. Dice, quisiera ir a México a comer barbacoa con ustedes. Dije, si quieres yo te la llevo de aquí de Pachuca. Dice, no, quiero ir a verlos a ustedes. Quiero ir a despedirme. Ese es su pensamiento. ¿Cuál es mi petición, Señor? Que el Espíritu Santo le convenza de la necesidad que tiene de ti, que se arrepienta y que crea en Jesucristo, el único Salvador, la única alternativa que Él tiene. Dios le ha detenido, ha estado 2, 3 veces a punto de morir. Ya va a morir tu hermano. Así es que en uno de estos días, no sé cuándo, cuando Dios decida, voy a tener que ir a Veracruz y compartir con Él, o a compartir con su familia. Ha pasado situaciones muy, muy difíciles. Pide a Dios por eso. ¿Pides a Dios por tu familia? ¿No te importa tu familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus tíos? ¿Te has olvidado de ellos? Dios en su infinita misericordia no se olvidó de ti, por eso puso a alguien para que te compartiera de Cristo. No tienes que pagarle a Él eso. Cristo ya lo pagó por ti. Pero así como Dios puso en el corazón de alguien que viniera a compartirme a mí, estando en la preparatoria hace muchos años, y una persona osadamente se atrevió a compartirme, a pesar de que yo me burlara de esta persona, a pesar de que le criticara y hablara mal de él, aún así llegó y compartió de mí. Y me dijo, estamos orando por ti. Yo me molesté tanto y le dije, ve a orar por otras personas que lo necesiten. Pero ahora le agradezco tanto por haber orado por mí. Porque Dios lo usó
Porque el Espíritu Santo a través de ella me compartió de Jesucristo y me mostró la necesidad que yo tenía. Oremos por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa, que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Tú tienes una novia en conversa? Está bien bonita, saca buenas calificaciones, su papá es bien rico, es dueño de no sé cuántas palerías o de cuántas farmacias o de cuántos negocios. Solo le falta una cosa, pastor. ¿Qué? Conocer a Cristo. Le falta tantito, pastor. ¿Estás o no estás? Eso no es. Compártele de Cristo a esa gente que te está rodeando. Vamos a terminar aquí, dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero, estamos confiados, ciertos, seguros de que Dios nos escucha, porque esa es la promesa de Dios. Cuando tú vayas a Dios, di, Señor, tú prometiste esto. Yo le digo al Señor, Señor, tú prometiste que si compartíamos, tu espíritu iba a convencer de pecado. Yo te ruego en el nombre de Jesús que mi hermano pueda, el Espíritu Santo, quebrantarle y mostrarle la necesidad que tiene de ti. Cuando nosotros pedimos conforme a su santidad, conforme a su voluntad, conforme a lo prometido, Dios va a responder. Pero pedir un carro amarillo, pedir una televisión más grande, irme de viaje a Las Vegas, que no es malo y que no estaría mal, por cierto, ¿qué? Desgasto mi vida, mi corazón, mi pensamiento, mi tiempo en cosas tan absurdas. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo ya sé que si la voluntad de Dios es la salvación de las almas, yo sigo orando por mi familia. Después de 32 años y de que mis hermanos digan, no me interesa. 12 hermanos tengo y me digan, no me interesa. Pero de saber que Dios está obrando y que el Espíritu Santo les convence de pecado, no me hace desmayar. ¿Para qué oro si no van a creer? Se van a ir al infierno. O sea, no puedes pensar de esa manera. No puedes decir, ¿para qué? ¿Para qué pido si Dios ya lo sabe? Dios se goza con que tú pidas a Dios. Oremos a Dios. Oremos unos por otros. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. La oración bien hecha. Y la oración bien hecha quiere decir conforme a su voluntad. No las palabras, la dicción, la forma gramatical, estructural de una oración. La oración eficaz quiere decir que es conforme a la voluntad de Dios, que es el plan de Dios y que es el propósito de Dios, y que si Cristo mismo la pidiera, sería esa su petición. Esa es una oración eficaz, que da acertadamente en el blanco exactamente a lo que debemos de pedir. No nada más, sánalo, que no se enferme, que encuentre trabajo, que no lo rechacen, que no padezca por ti. Si es un privilegio no solo creer, dice Pedro, sino aún padecer por causa del Señor. ¿Te das cuenta cómo pedimos mal? Pide por tus hijos, porque el Espíritu Santo les haga descubrir sus pecados. Pide por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hermanos, por tu familia, por aquellos que nos están engañando. No a nosotros, sino a Dios. Por aquellos que niegan la verdad, para que el Espíritu Santo les convenza. ¿Cuántos de nosotros somos tan mentirosos? Mentirosos, haciendo trámites en el seguro para justificar nuestras necesidades. Mi hermano, ¿dónde está tu dependencia de Dios? Trampas, engaños, mentiras. Tan fácil mentimos. Condenamos a otros que hacen ciertas cosas y nosotros estamos peor. ¿Sabes qué? Por eso no hay respuesta en tus oraciones. Encomienda la causa al que juzga justamente y deja que Dios obre. Y Dios lo va a hacer. Dios quiere relacionarse. El sentido de la oración es depender de Él. Más que pedir, más que otra cosa, es Él. Relacionarnos con Él, platicar con Él. Algún tiempo estuvimos estudiando, hace muchos años, un estudio que se llamaba Mi corazón, un hogar de Cristo. ¿Se acuerdan de él? ¿Quién lo conoce? Y hacíamos tanta publicidad de él, ¿no? Mira, mi corazón, un hogar de Cristo. Dios te está esperando. Porque supuestamente
en este estudio dice que tú firmes las escrituras a Dios. Fíjate nada más, que firmes a Dios las escrituras de tu vida. Hoy si Él te compró con su sangre preciosa. Y dice que le vas entregando cada parte de tu habitación. Le entregas tu habitación, le entregas la cocina, le entregas el comedor, pero hay algo que ese estudio dice que no le entregas, que es tu almacén donde tienes guardadas cositas, donde no le quieres entregar. Pero Dios, dice el estudio, que cada mañana Dios te está esperando sentado en la mesa para que tú le hagas el favor de ir a orar con Él. ¿Sabes qué? La realidad es que nosotros somos los que necesitamos de Él. Él nos compró, le pertenecemos, te guste o no. Y Él quiere relacionarse contigo. ¿Concluimos en eso? ¿La oración es hermosa? Sí. Vamos por último a Mateo, capítulo 6, para terminar lo que empezamos la semana pasada y ahí concluimos. Mateo, capítulo 6. Dice en Mateo capítulo 6, leíamos eso ese día desde el versículo 1 y vamos a leer el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Jesús enseñándole a sus discípulos cómo orar al Padre. Esto no es una repetición, este es el modelo de cómo debemos orar conscientemente al Padre. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. La primera cosa que Jesús revela aquí es acercarnos a Dios como a un Padre. Solo el Hijo es el que puede tener Padre. Los que no son hijos, o son bastardos, como dice Hebreos, o no tienen Padre. Pero los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús tenemos la confianza de acercarnos al Padre. Era un atrevimiento en este momento Jesús decirle a sus discípulos que oraran a Dios como Padre, si el nombre de Dios era impronunciable. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Como hijos podemos acercarnos a nuestro Padre, que está en los cielos, plural, la omnipresencia de Dios. Dios en todos lados nos escucha. Santificado sea tu nombre, el único santo. Santidad a Jehová, decía la diadema que se ponían los sacerdotes en el tabernáculo. Santidad a Jehová. Santificado sea tu nombre. Tan santo es el nombre de Dios que no lo pronunciaban. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ven a gobernar no solo este mundo, sino mi vida. Y haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad, lo que tú quieras, lo que tú permitas, que yo lo entienda de parte tuya. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No solo donde tú estás, sino donde tú gobiernas también en este mundo. Gobierna mi vida, gobierna mi corazón. Haz tu voluntad, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dios puede hacer su voluntad, cuando la hace no te gusta. Señor, haz tu voluntad. Dios dispone de la vida de una persona y no te parece. Dios te quita el trabajo, Dios trae enfermedad en tu marido porque está en pecado y no te gusta. O permite y trata a Dios con tus hijos, no te gusta. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, dice. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Dios en su infinita misericordia nos sustenta cada día del alimento, porque es nuestro Padre. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú no perdonas, Él tampoco te perdona. Por eso no estás en comunión. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa parte cuando dice Santiago que no es quien tienta, efectivamente el diablo es el tentador. Dios permite las pruebas y Dios está sobre el diablo. Y Dios va a permitir que el diablo nos tiente. Si Él quiere, si es parte de su plan. Por eso dice, no, perdonan, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es todo, Señor. El reino te pertenece a ti. El poder viene de ti. Y la gloria es para ti. Porque por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando nosotros oramos y citamos esta frase, esta oración del Padre Nuestro, no pensamos mucho en lo que dice ahí, pero realmente Dios tiene el control de todo. ¿Le das gracias a Dios por lo que estás pasando? ¿Sí? ¿O no siempre? No siempre. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos dio la oración con el propósito de que nos relacionemos con Él, con que dependamos de Él. En sí mismo la oración no busca como sentido solo orar y va a hablar. Sí, lo hacemos, pedimos a Dios, solicitamos a Dios, agradecemos a Dios, glorificamos a Dios. Pero Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Cuando vayas a tomar una decisión, pregúntale: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué harías tú? No tomes la decisión y después le digas: Señor, aprueba lo que yo hice. Vamos a ponernos de pie y terminamos. Amado Padre, queremos en esta hermosa tarde agradecerte porque nos diste este maravilloso recurso. Cuando tu palabra en Hebreos nos dice que has dado acceso libre para entrar a tu presencia por la obra de Jesucristo, todas las peticiones que nosotros podamos hacer en su nombre, en tu voluntad y bajo la guía del Espíritu Santo que nos has dado, entonces tendrán un sentido y una respuesta. Enséñanos a aceptar, Señor, cuál es la respuesta. Enséñanos a entender tu voluntad y agradecerte por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque como iglesia podemos orar a ti por las necesidades, no solo nuestras, sino de aquellos que no te conocen, de aquellas personas que necesitan hoy más que nunca. Te ruego por mi hermano Pepe, Señor, que tengas misericordia de él. Tú sabes, Señor, todo lo que ha creído y todo lo que ha pensado y en todo lo que ha pasado. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres perdonador. Y yo creo en el nombre de Jesús que si es tu voluntad, Él puede reconocer que te necesita y creer en ti. Señor, te alabo y te bendigo. Te ruego por aquellos enfermos, no solo por mi hermano, sino por aquellos que están padeciendo necesidad. Por el abuelo, Señor, porque tengas misericordia de él, le confortes, le alientes. Por nuestra hermana Dulce, Señor, que también sea tu gracia sobre de ella. Por nuestra hermana María Elena, que en su necesidad, en su situación de viuda, Señor, y tú conoces lo que pasa con sus hijos, ten misericordia también. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Te ruego por aquellos que no tienen empleo, que puedan percibir y entender tus propósitos, por aquellos que te solicitan algo y que tú has detenido, Señor, la respuesta. Gracias, Señor. Gracias por las necesidades que provocas en nuestras vidas. Gracias por las necesidades que provocas en nuestro corazón, en esta iglesia, porque esto es un motivo de buscarte y de descansar y de confiar y de depender de ti. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.